Bueno, en vivo voy a saludar a mi primera invitada del día, es la doctora Gabriela Astesana, directora del Hospital Amílcar Gorosito. Vamos a hablar acerca de cómo poder llevar un verano saludable con estas altas temperaturas y evitar los golpes de calor. ¿Son posible poder evitarlos? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros, ante cualquier síntoma, cuál será el tratamiento adecuado? Y sobre todo hacer hincapié en las edades más vulnerables, ¿no? Que son los niños y los adultos mayores. Así que ya la saludamos a Gaby, que gentilmente me ha dicho que sí. Vamos a escuchar atentamente sus consejos. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por venir al programa, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, feliz aniversario del hospital, 80 años, ¿no? Que estuvieron celebrando el año pasado y que también siguen los festejos. Dentro de todo, el 2025 se sigue celebrando de alguna manera estos 80 años de la institución. Gaby, tenemos temperaturas extremas. Algunos dicen que es producto del calentamiento global. Sí. No estamos cuidando para nada el planeta. ¿Cómo podemos nosotros, con estas altas temperaturas, prevenir el golpe de calor? ¿Es posible? ¿Cuáles son los recaudos que tenemos que tener en cuenta? Sobre todo es la hidratación, Marina. Y entender de que el golpe de calor no significa que estemos al sol. Simplemente estar en un ambiente muy caluroso con baja ingesta de líquidos, eso ya hace que podamos sufrir un golpe de calor. Por eso cuando vos mencionabas el niño y el abuelo, generalmente son personas que no van a estar al rayo del sol, pero sí que tienen una sensibilidad a la toma de líquido y como un sensor del cuerpo a la toma de líquido bastante más disminuido que el adulto que va y viene. Con lo cual, el tener una copa con bebida, siempre agua preferentemente o algún jugo de fruta, eso es lo ideal. Si está acompañado de mucha sudoración o alguna enfermedad concomitante, es importante que se rehidrate con algunas sales de rehidratación oral. No necesariamente hay que estar con vómitos y diarrea para este tipo de cosas. A veces estas sales ayudan porque el golpe de calor se da por la gran deshidratación que tiene el cuerpo. Se genera un calor interno que se llama hipertermia y eso se regula con la ingesta de líquidos y con sales que es sodio, potasio, cloro, magnesio, que podemos tenerlos en las sales de rehidratación o en las frutas y verduras que también son alimentos ricos en estos productos. ¿Qué pasa cuando sentimos mucho dolor de cabeza? Incluso nos parecería que nos va a estallar la cabeza o la nuca, dolores realmente fuertes. ¿Tiene que ver con estas altas temperaturas, con este golpe de calor? ¿Es un síntoma para que nos debe llamar la atención? El primer síntoma siempre es la fatiga, generalmente esa sensación de cansancio y se acompaña de dolor de cabeza. Luego, cuando la cosa ya se pone un poco más grave, puede haber registros de temperatura, la hipertermia aparece. Si eso evoluciona, generalmente no en el adulto joven porque tiene algún mecanismo de compensación que lo alerta a tomar líquido, pero en esas dos extremas de la vida pueden aparecer síntomas neurológicos como las convulsiones. O sea que no detectar a tiempo un golpe de calor puede llevar a un niño a convulsionar, a un adulto mayor a llegar a una somnolencia, incluso a un coma. ¿Qué pasa cuando hay viviendas que no hay refrigeración? No todos tenemos esa suerte, Gaby. ¿Cómo se hace con las personas más vulnerables? No solo la hidratación, sino que ahí podemos apoyarnos en el agua, el baño, el refrescarnos, el ponernos algo en la cabeza, como hacían los abuelos antes, la toalla mojada en la nuca, tratar de brindarle al cuerpo que baje la temperatura corporal, porque en este caso lo que nos ha pasado los otros días es que la temperatura ambiental estaba muy superior por nuestra temperatura corporal. Nosotros normalmente funcionamos a un 36, 37 y chirolitas como máximo, pero la temperatura ambiental estaba más alta. Entonces nuestro organismo tuvo que tratar de hacer muchas regulaciones. Que con el líquido, con la temperatura que nosotros podamos manejar en el ambiente, y si no lo alcanzamos porque no tenemos un aire acondicionado, con la ventilación, hacerle también agua al cuerpo o ponernos los pies adentro de un balde con agua, como hacían los abuelos antes. Convengamos que la era esta de los aires acondicionados nos vino a proporcionar un poco más de confort, pero calores hemos tenido siempre, históricamente. Hubo ¿Y de olas estas de calor. altas temperaturas, sí? Sí. ¿Tenés muchas consultas, Gaby, por este tema?
Hay consultas porque además se sobreagrega a esto que estamos en época de verano, en donde la gastroenteritis es moneda corriente. Entonces una persona que empieza con algún tipo de deshidratación, si se le agrega una gastroenteritis o viceversa, complica mucho más. Pero bueno, felizmente nada grave, pues, por lo menos en el hospital no hubo nada grave. Sí, casos que tuvimos que rehidratarlos con sueros, como corresponde, dejarlos en observación, si estuvieron con fiebre, bajarles la temperatura y después se pueden ir a su casa con algún antitérmico y con mucha ingesta de líquido. ¿Hay casos extremos donde la persona se puede llegar a desmayar? Sí. ¿Pierde, digamos, la conciencia y se desmaya? Sí. Por el calor. Sí, porque además hay un mecanismo muy complejo que es la vasodilatación. Cuando hace mucho calor, nuestro cuerpo, viste que vos te tocas, la piel está caliente, las venas se te inflaman. Sí, los dedos de las manos, todo se encharca, es como que la vena hace que se abre el canal y eso dispersa mucho líquido, entonces lo que llega literalmente al corazón es poca sangre. Entonces baja la presión arterial y eso genera muchos desmayos. ¿La ropa cuánto influye? Los colores que usamos con estas altas temperaturas, sobre todo la gente que tiene que trabajar al aire libre. Sí. Bueno, el que trabaja al aire libre siempre ropa más clara, no tiene que ser blanca, por supuesto, pero los colores más claros son los que favorecen a que ventilen un poco mejor. Estar cubiertos de cabeza a pies también, eso es importante, y con telas que tienden a respirar. Una tela de nylon que no te permite respirar el cuerpo, eso es lo que no se Sombrero siempre. Sombrero siempre. Siempre. Sí. ¿Qué pasa con los deportistas, Gaby? Vemos que hay mucha gente que se ha dedicado a la actividad física, gente que camina, que corre por la ciudad, al aire libre, o incluso en los gimnasios de nuestras ciudades Sunchales, en los clubes. ¿Qué aconsejás el horario o qué medidas tener en cuenta ante algún golpe de calor, teniendo en cuenta la exigencia física? En realidad lo que se recomienda es que todos tenemos que reducir la actividad física. Es decir, si estamos entrenando 2 horas por día, hacerlo 1 hora con mayor intensidad y con más intervalos de pausa para que el cuerpo recupere y sobre todo que nos rehidratemos adecuadamente ante cada ejercicio. Disminuir esto por supuesto, y salir a correr a la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde te diría no es recomendable. Hay mucha gente que lo está haciendo a la noche. Sí, bueno, eso está bien, pero también es reducir el ritmo. Si yo antes caminaba hasta la Virgencita, por darte un ejemplo, bueno, ahora tratar de llegar hasta los semáforos y pegar la vuelta. Ir con una botellita de agua. Siempre. Siempre. Sí. Siempre. O sea, no dejar de hacer la vida normal, pero teniendo ciertos recaudos, ¿no? Sí. Porque esta época es extrema. Los jóvenes tienen, te digo, ese sensor que toman más agua sin que el cuerpo se los pida. No somos a veces los adultos y los adultos mayores los que nos negamos a veces a tomar agua hasta que no tenemos tanta sed, no nos arrimamos un vaso. Es verdad, y a veces se confunde también sed con hambre o no. Viste que a veces uno piensa que tiene hambre y en realidad tiene sed. Sí, ¿es así? Sí. La comida tiene que ser liviana, obvio. Liviana para que el cuerpo no tenga que trabajar mucho y dentro de los alimentos elegir muchas frutas y verduras que son las que también contienen mucho líquido en su interior. Disminuir el consumo de carnes y de harinas que son las más secas. El mate, viste que hay gente que dice, ay, yo no tomo agua pero tomo mate y es lo mismo. No es lo mismo a menos que lo puedan medir. Porque vos cuando tomás un mate tomás un sorbo. ¿Cuánto medís? Pero viste que te dicen, ay, pero me bajé un termo de mate, bueno, porque están esas que le das las explicaciones y no se convencen. O el tereré, ¿viste? Tal cual. Entonces, ¿qué decimos? Es líquido, no, es líquido al fin, pero te repito, siempre que lo podamos medir. Si yo me tomé 2 o 3 mates, no quiere decir que me haya tomado un vaso de agua. Eso es algo muy poquita cantidad. Entonces, si lo podemos medir y hacer uso de la razón de cuánto líquido ingerí en total, bueno, fantástico. Pero no tomarlo como una única solución de hidratación. Y ante cualquier situación que nos encontremos que no estamos bien, viste que el cuerpo habla y uno se da cuenta cuando no está bien físicamente, acudir al médico. Acudir al médico, poder recostarse, darse un baño, ponerse una toalla mojada. Mojar la cabeza, porque cuando nos duele la cabeza y empieza la hipertermia, es la cabeza la que parece que nos va a estallar y es la que está muy caliente, entonces esos cuidados se pueden hacer en casa. Y en los niños, que es muy fundamental, sobre todo el bebé que toma pecho, la mamá debiera ofrecerle el pecho muchas más veces, y en los ya mayores de 6 meses que incorporan ciertos alimentos, darle siempre agua para que tomen. Y siempre en pañal, con este calor típico. Sí, ropa sueltita, por supuesto. Sueltita, fresca. Sí.